Buenas tardes, amigos míos del Club de Ajedrez Salvador Allende. Estamos en la quinta, creo que es la quinta emisión, no es la cuarta, perdón, la cuarta emisión de Estrategia, eh, un curso que contempla también entrenamiento, ¿no? Antes de empezar, pues espero que ya estén conectados y con todas las cosas listas para redondear y empezar ahora sí las lecturas de posiciones y más o menos darles los tips o las partes que vamos a utilizar para esta lectura de posición que nos va a dar, digamos, el análisis de cierta apertura o medio juego, lo que ustedes quieran de final, para que ustedes lo apliquen, digamos, en sus partidas de torneo. Muy bien, como ya les dije, deben de tener su libreta, deben de tener su tablero, sus piezas y estoy esperando a que, bueno, manden los recados de que ya están conectados para ver cuántos están viendo, digamos, esta transmisión y iniciar, digamos, ahora sí los ejercicios junto con las primeras páginas del libro de Pacman, ¿no? Entonces voy a dar un poco de tiempo, un poco de espacio para que ustedes vayan, ¿cómo se llama? Eh, Mandando los mensajes. Mientras tanto voy a utilizar un poco pues digamos, de inicio, vamos a iniciar con esto y les voy a decir que en la partida de ajedrez, desde el primer movimiento siempre se busca desequilibrar la posición. Como dice Lasker, si las blancas juegan bien y las negras igual, vamos a tener posiciones igualadas y entonces el arte del desequilibrio es precisamente lo que nos lleva a la partida de ajedrez en buscar, digamos, una victoria. Steines dijo que, bueno, que en el ajedrez o en las partidas de ajedrez uno empieza a tener ciertas ventajas y uno debe de conocerlas. Las ventajas están relacionadas con el material que ustedes tienen enfrente. Así, las 16 piezas, o en este caso peones, creo que Mauricio otra vez, déjenme ponerlo. Eh, Parece que ya. Buenas tardes, Mauricio, muy bien. Este, como les decía, cuando uno inicia en el ajedrez, cada movimiento que se hace tiene una idea, tiene, digamos, un motivo y va a causar también un tema. En este caso, las ventajas, como dije, están relacionadas con el tablero, con las piezas y con algo que puede ser a veces, digamos, algo subjetivo, ¿no? No es una apreciación, sino que a veces es muy difícil, digamos, ¿cómo se llama? Aclararlo y hay ciertas posiciones que tienen muchas dificultades en los análisis. Ahorita vamos a ver cosas muy sencillas para que ustedes no pierdan el hilo y luego poco a poco iremos haciendo las lecturas de posición más y más complejas, como ya les dije, como en cualquier obra de arte. El tiempo, el material, el espacio y la posición son esas cuatro ventajas que ya definimos. Ahora, ¿cuál ventaja es mejor que otra? No se puede decir que una sea mejor que otra dependiendo del tipo de posición que vas a jugar. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Qué tipo de posición voy a jugar y qué posición quiero jugar? Muchos tienen, digamos, como la idea de que no les gustan las posiciones abiertas porque son de mucho ataque. Otros prefieren las posiciones cerradas porque son un poco más cautos, más cautelosos, por decirlo así, en su juego. Otros, pues no atacan ni les gusta las cuestiones cerradas, sino que buscan, como dice, un término medio, ¿no? Pueden esperar al error. Bueno, todas estas actitudes, quiero decirles que tienen que ver precisamente con la búsqueda de un plan y con encontrar posiciones que sean cómodas a nuestro juego. Así, por ejemplo, si alguien quiere modificar la posición desde el inicio
iniciará con movimientos que son aparentemente novedosos y buscará trastocar, digamos, la posición desde los primeros movimientos. Si eso es bueno o es malo va a depender del carácter del jugador, pero una cosa sí les puedo decir, todas las posiciones que vamos a jugar se dividen en grandes familias, así que tenemos posiciones abiertas, tenemos posiciones cerradas y sus intermedios, posiciones semiabiertas, posiciones semicerradas. Cada una de estas no es mejor que otra, sino que sencillamente tienen un trato distinto dependiendo de las señales que nos dan. Pero para dominar todo esto, primero debemos de habituarnos a la virtud de las piezas. Cada pieza, digamos, tiene una manera de desplazarse en el tablero que va a ser que si uno fuera un músico, sería un virtuoso de, digamos, del instrumento. Así podemos decir que el manejo del alfil de rey en algunos jugadores, como en el caso de Bobby Fischer, era, por decirlo así, sublime. Casi todos los campeones del mundo, cuando manejan el alfil de rey en posiciones abiertas, el alfil de casillas blancas, lo hacen de una manera excepcional. Pero también hay gente como Ninzovich que elogiaron mucho la manera en cómo se desplazaba el caballo y pensaron que el caballo también podía ser un buen elemento, ¿no? Entonces adaptaron su juego precisamente al conocimiento y a la habilidad del caballo, ¿no? Bueno, con esto no les quiero decir mucho, sino que sencillamente estoy tratando de que cuando ustedes lean la posición se fijen en el acomodo de las piezas y en sus desplazamientos y cómo uno debe de ser hábil en este tipo de juego, ¿no? Así, por ejemplo, dicen que el caballo es muy bueno en las posiciones cerradas, porque en las posiciones cerradas, como no hay muchos lugares o no hay muchos espacios, el caballo es ideal porque puede saltar sobre las demás piezas. En cambio, en posiciones despejadas, en posiciones abiertas, el alfil es bastante bueno. De ahí que Steinitz sacara lo que él llamó la ventaja de los dos alfiles. Y hay una partida, digamos, que uno debe de conocer de Wilhelm Steinitz para dominar, digamos, esta ventaja. Igual, digamos, con el caballo, hay modelos de partidas, sobre todo de Chigorin o de Ninzovich, en donde el caballo, digamos, es una pieza fundamental. Pero ¿qué pasa con las intermedias? ¿Qué pasa con las posiciones semiabiertas o las posiciones semicerradas? Se supone que en las posiciones abiertas y semiabiertas es mejor el alfil, y en las posiciones cerradas y semicerradas es obvio que el caballo, ¿no? Pero esto no es, como se dice, un dogma. Esto sencillamente es como un consejo o una manera de actuar en el tablero. Lo importante, como ya les dije, no es aprenderse de memoria líneas, sino sencillamente comprender la habilidad con piezas menores en cada posición. Esto que parece un tema muy simple o muy sencillo, cuesta años, digamos, de experiencia y luego ir escogiendo las aperturas que uno va a definir con su estilo de juego. Por lo tanto, jugar primero partidas abiertas no es una recomendación, es una obligación. Es una obligación que cada jugador de ajedrez pasa, digamos, experimenta. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar el alfil en ese tipo de posiciones, hay que saber colocarlo, hay que saber atacar con ese elemento que ya les dije que fue lo innovador en el Renacimiento, que fue la dama, ¿no? Igual el caballo y dama también, como decía José Raúl Capablanca, a veces es preferible a alfil y dama, sobre todo cuando el caballo y la dama están en la cercanía del rey. Este tipo de cosas o de consejos, como ya les dije y que vienen en los libros, y que yo no inventé, que son cuestiones de lectura, son lo que vamos a tratar este día. Pero antes de iniciar, déjenme decirles, voy a quitar primero la foto de Allende, ya cumplió su función de la presentación, y voy a dejarlo así, y ahora podemos observar que lo primero que vamos a ver es que cuando uno empieza a leer posiciones hay elementos que uno debe de considerar. Steiner lo llamó ventajas permanentes y ventajas transitorias. Bueno,
Las permanentes están relacionadas con dos elementos que tienen ustedes en el ajedrez, que son el tablero y los peones. Así, por ejemplo, Steiner, basado en el pensamiento de Philidor, empezó a estudiar lo que era, digamos, el peón retrasado. También hubo cuestiones de cadenas de peones, o sea, todo tipo de estructura de peones pasó por la mente de Steinitz cuando él definía su juego. Entonces, son como pequeñas ventajas que uno va obteniendo a lo largo de la partida. Por ejemplo, el retraso de un peón ya es una mínima ventaja que uno debe de saber atacar. Por ejemplo, si hay un peón retrasado, uno debe de colocar piezas pesadas en esa columna. Si hay un peón aislado, de acuerdo a Ninzovich, uno debe bloquear primero el peón aislado para quitarle movilidad y después de quitarle la movilidad, paralizar todas las piezas que están a su alrededor, porque son las que están defendiendo ese peón aislado, y ya iniciar, digamos, un ataque de flanco. Para eso él consideró la base de operaciones, que así se le llama a un punto en donde el caballo está bien colocado y no puede ser movido de ahí. Entonces todas estas cuestiones, más que calcular, se hacen de una manera, como ya dije, verbal. ¿Qué es lo que tengo? Como en cualquier objeto científico, primero hay que saber qué es lo que tengo a mi alrededor para poder sacar, digamos, una hipótesis de un cierto comportamiento de la posición. Así sucedió. Steiner pensó que en un momento dado el simple cambio de hacer un alfil por caballo decía muchas cosas, ¿no? Y había puntos fuertes y puntos débiles. Él pensó que los puntos fuertes, en este caso no los llamó así, los llamó de una manera distinta, le correspondió a Ninzovich llamar a eso sobreprotección y también a adelantarse a las intenciones del contrario, le llamó también profilaxis Ninzovich. Todo esto viene ya con Steiner. Lo que hay que notar es cómo empezamos a adquirir todos estos conocimientos. Bien, entonces les voy a decir una cosa. Todo lo que tiene que ser permanente está relacionado con peones y con espacio, o sea, con el espacio del tablero. Esto nos lleva a que las líneas, en este caso, las tres líneas que hay en un tablero, que es una diagonal, que es una vertical y una horizontal, también están condicionadas a un dominio. Si hablamos de columnas, obviamente las torres tienen que dominar las columnas. Si hablamos de diagonales, obviamente los alfiles tienen que dominar las diagonales. Y la unión o la armonía que debe de existir entre el trabajo de una torre y de un alfil o de un caballo o de una torre o de una dama y un caballo o de una dama y un alfil son como pequeños equipos, así como en el básquetbol, que tienen que coordinarse de tal manera que como en el básquetbol tenían una palabra como chécalo, o sea, también viene del inglés, era hacer que el enemigo no pasara de una zona. Así en el ajedrez, nosotros con nuestra coordinación de piezas vamos a adquirir, digamos, un espacio y vamos a dominarlo. Y a eso, digamos, algunos de los entrenadores cubanos le llamó precisamente dominio. Es como ir con ventaja de 1-0 y de pronto disponer a tus jugadores de tal forma que nadie penetre la posición y entonces ese 1-0 sea el resultado final. En el ajedrez es lo mismo, ya que tenemos una ventaja, la debemos ir ampliando, ampliando hasta que ya sea totalmente irreversible. Es como en las estadísticas. Si una ventaja ya es una ventaja muy fuerte, lo más probable es que gane el que tiene esa ventaja. Entonces Steiner dijo que había que acumular esas pequeñas ventajas, esos pequeños detalles que hay en la posición y luego transformarla en una grande, sobre todo en una permanente. Eso es lo que él hacía. La ventaja permanente tiene que ser con un buen, por ejemplo, un buen final de peones o un buen final sencillamente. Un final que puede tener alfil contra caballo, que puede tener torre y alfil contra torre y caballo, que puede tener dama y caballo contra dama y alfil, aunque estos son más complicados, pero esa es, como se dice, el método. El método es obtener ventajas desde el principio, desde el momento en que tú
tienes la primera jugada, como dijo José Raúl Capablanca, tienes la iniciativa. Y el tener la iniciativa implica que la debes de mantener el mayor tiempo posible. Bien, voy a pasar a la otra pantalla en donde está, digamos, eh, eh, el tablero. Y bien, voy a primero, voy a hacer una cuestión de posición. Voy a poner una posición y vamos a tratar de leerla juntos, ¿no? Muy bien. El capítulo que estoy hablando es de, ¿cómo se llama? Es de Pac-Man y se llama El alfil y las diagonales, precisamente. ¿Por qué el alfil es importante en unas diagonales, no? Esta partida es muy famosa. Es entre Alekhine y Joner, ¿no? Lo que voy a hacer es configurar una posición y irnos despacio y otra vez ver, digamos, cuál es cuál es la cuestión, digamos, en esta posición, ¿no? Voy a poner, voy a empezar primero con los peones. Recuerden que cuando pongan una posición, los peones son los que van primero para ver el plano estructural. Esto que hay que acostumbrarse en las lecturas de posición. Entonces tengo un peón en A2, otro peón en B2, un peón en C4 y otro peón en D5. Hay otro peón en E4 y hay otro peón en F5, que se parece a un muro de piedra, todas estas posiciones. Y bueno, hasta ahí la de los peones, ¿no? Luego nos iremos a las piezas menores. Recuerden que luego van las piezas menores. Si hay alfiles, si hay caballos, pero en este caso solamente tenemos un alfil que va a ser el protagonista, ¿no? Es el alfil de casillas blancas que está en C2. Y tenemos ahora las piezas menores que ya se terminaron y vamos a las piezas mayores. En este caso solamente hay una dama aquí en H5 y por lo tanto pasamos a la parte final que es el rey, que está en F1. Muy bien, esta es la posición de las blancas. Ahora vayamos a la posición de las negras y empecemos otra vez de manera ordenada. Recuerden siempre, esto va a ser como no solamente una lectura de oposición, sino un ejercicio que cuando ustedes jueguen una partida de torneo, esto es lo que su entrenador les va a preguntar. Cuando digan, a ver, ponme la posición crítica, ya cuando hagamos una lectura bien hecha. Entonces, primero empiezan colocando los peones. Y los peones, digamos, son muy importantes porque ellos definen estructuralmente dónde van las piezas, cuál es, digamos, el tema o el motivo que hay. Tenemos que aquí va la pieza menor y la pieza menor está en F8. Y pasamos a la dama que está en G7. Y por último pasamos con el rey que está en G8. Muy bien, aquí ya lo colocamos. Y ahora tenemos que ver quiénes van. Pues en este caso, otra vez, vamos a ver quién va. Debe de ir las blancas. ¿Sí? Entonces, ya que estamos en eso, ya salvamos nuestra posición. Muy bien. Perfecto. Esta es la posición. La partida, les voy a decir, no está completa, sino que el tema, recuerden, es el alfil y las diagonales abiertas. Y vamos a observar, de acuerdo a la lectura de posición, qué es lo que hizo aquí Alejandro Alekhine. Alekhine juega contra Joner. J-O-H-N-E-R, ¿no? O sea, el hijo de Juan, por decirlo así. Joner. O sea, juega contra Joner y vamos a ver lo que dice Pac-Man. ¿Cómo se llama? En esta posición, dice, a fin de ejercitar su absoluto poder funcional, el alfil debe tener expeditas las diagonales, o sea, las debe de tener libres, en pocas palabras. Es ahí donde, digamos, su dilatado poder de acción surtirá el mejor efecto, o sea, debe de tener limpias las diagonales, ¿no? Puede ser que esta posición empezó con peón 4 dama, eso ya sería otro análisis,
Ese análisis se llama análisis retrógrado y es interesante hacerlo como también un análisis de la obra, ¿no? Por ejemplo, pensar cómo se llegó a esta posición. Entonces, de jugar hacia adelante, vamos a jugar hacia atrás. Muy bien, esta es la posición con la cual vamos a empezar. Ya les dije lo que dice Pacman, que las diagonales deben de estar limpias, deben de estar libres para poder hacer esto, ¿no? Muy bien, voy a pasar ¿cómo se llama? A la página, digo, mejor dicho, a la pantalla. Ya está aquí, ya la tenemos. Y ahora bien, de acuerdo primero a la estructura de peones, que es lo que hay que ver, después al tema, este es un tema estratégico que tiene que ver con la utilización de una diagonal que debe ser fuerte, poderosa y que debe estar bajo el dominio del alfil, ya que el caballo, si se dan cuenta, está en F8, veamos la lectura de posición, y en F8 sencillamente no puede saltar a menos que salte a D7, pero saltar a D7 nos llevaría, digamos, a tener el caballo colocado en E5. Bien, el chiste es no darle tiempo. En este caso, por eso van las blancas. Hay que observar quién va primero, en este caso las blancas. El jugador que lleva las blancas es Alekhine y el tema es el alfil y las diagonales. Entonces la pregunta que voy a hacer, más o menos para que vayan entendiendo el ejercicio, es primero, ¿qué diagonal es la que ven ustedes que puede ser útil para las blancas? 2, ¿cómo la limpiarías? Y 3, ¿por qué nos sirve esa diagonal? ¿Hay acaso amenazas de mate o amenazas de ganancia de material? Porque vemos que las negras tienen dos peones al frente, uno en G4 y el otro en F3, y se están moviendo peligrosamente hacia el rey blanco. Entonces, lo que vamos a observar en este ejercicio es que, por ejemplo, las negras tienen una amenaza evidente, que es el avance de peones, y tenemos un peón, digamos, libre, que es el peón de G. Sin embargo, Alekhine encuentra una manera de hacer, digamos, imposible ese avance, y la otra es de organizar amenazas precisamente con una diagonal en donde su alfil va a ser letal. Entonces, lo primero que debemos de ver es cuáles son las diagonales que son importantes aquí. Obviamente no van a ser muchas, porque solamente deben de existir una o dos, porque el alfil es de casillas blancas. Lo que tiene, digamos, una pieza menor es que el alfil se mueve en diagonales, y si se dan cuenta o si cuentan las diagonales en el tablero, verán que a lo mucho tenemos 2, 3, 4, 5, 6 diagonales del mismo color. Entonces espero sus respuestas mientras vayan colocando esta posición y vayan haciendo apuntes. Como ya les dije, este es el primer ejercicio que viene en Pacman, y nos vamos a dar cuenta que antes de hacer una lectura de posición, primero debemos de conocer, en este caso, el plano de estructura y la función de una pieza menor. Aquí otra vez tenemos el equipo dama y caballo contra dama y alfil. Como ven, aquí lo de capa blanca no funciona porque la dama y el caballo no están cerca del rey, por lo tanto, el alfil y la dama deben ser más peligrosos, ¿no? Entonces, por favor, espero su contestación. Por cierto, este es un gran modelo, ¿eh? La primera vez que yo vi este ejercicio, o mejor dicho, esta partida, me asombró mucho la habilidad de Alekhine en encontrar, digamos,
detalles tácticos en posiciones aparentemente complicadas, ¿no? Alekhine era un gran investigador en el terreno de ajedrez. Era un jugador muy creativo en esos aspectos y encontraba puntos posicionales que iba a explotar, digamos, en la partida de ajedrez, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio? Ya te tardaste. A ver, ya me contestó Mauricio, vamos a ver qué nos dice el buen Mauricio. Um, la diagonal libre A4, 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 E8, importante para ingresar, pero los peones, caballo y alfil pasados ocupan la atención de las blancas para evitar su avance y promoción. Así es, esa diagonal no es tan correcta, Mauricio. Y sí es cierto que está libre, pero recuerda lo que dice Pacman. Hay que despejar las diagonales para que el alfil funcione, en este caso la pieza menor. Veamos que continúas con esto. Adrián Osorio. Diagonales importantes. A4, E8, porque está completamente despejada. D1, H5 para detener el avance de los peones. Sí, es preocupante el avance de peones, pero déjenme decirles que Alekhine no se va a fijar en eso. Adelante. Que si estos permisos también de la taxi. Porque se queda. Bien, entonces, ¿qué opinan de esto? Es cierto, esas diagonales son evidentes, una para detener el avance de los peones, que preocupa mucho, y la otra es, tal vez porque ven una diagonal vacía, pero le repito, otra vez Pacman dice, escoge este ejercicio, porque Alekhine encuentra dos diagonales que no son comunes de ver en esta partida, y eso unido al talento que tiene Alekhine, no solamente en la táctica, sino en las cuestiones posicionales. Hay que recordar que Alekhine es uno de los primeros jugadores dinámicos. Él realmente es el creador de muchas de las combinaciones, digamos, de un Garry Kasparov o de varios jugadores actuales, ¿no? Alekhine era un jugador terrible en ese aspecto, ¿no? No descansaba hasta encontrar una solución estética. Esa es una de las cosas que más le agradecemos a Alekhine. Alekhine sí consideraba el ajedrez como un arte y a él se entregaba. Él tenía una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Él decía que el ajedrecista debería de ser como una especie de monje en el estudio, ¿no? O sea, debería de ser, digamos, casi como aquel monje que es humilde, que es devoto y que busca, digamos, en la palabra del Señor, digamos, una verdad. Pero a la vez, cuando jugaba debía ser un ave de rapiña. Eso es lo que él decía. No debía de conceder. Entonces él, por ejemplo, cuando jugaba con otros jugadores que no estaban a su altura, se enojaba demasiado porque él decía que le echaban a perder la partida. O sea, que no jugaban lo mejor, que a veces se dejaban, digamos, opacar, ¿no? Muy bien, ok. Aquí está otra de Adrián, que a ver qué dice.
sería entonces la diagonal A2 que permitiría alcanzar al rey de negras una vez despejada con el avance de los peones propios. Perfecto, vas entendiendo la idea. Esa idea de Alekhine fue la correcta. O sea, Alekhine vio que la verdadera diagonal, la que más importaba, era la que va de A2 a G8. Pero ¿cómo despejarla? Esa sería una pregunta que uno se hace cuando está, digamos, en el juego de ajedrez. ¿Cómo despejo esa diagonal? Y entonces empieza la idea a funcionar. Ahora pasamos a la segunda, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que debo de hacer para despejar la línea? ¿Con qué peones debo de empezar? Y esos peones, ¿a qué me van a conducir? Imagínense si estuviera un alfil en B3 dando jaque. Pues realmente tendrían que dar la dama en F7 porque no hay otra manera de protegerse, ¿no? O tal vez el caballo tendría que saltar a E6 para evitar, digamos, el jaque, pero ni aún así lo podría considerar, ¿no? Entonces, vean ustedes, y ahora sí les pregunto, ¿qué jugadas proponen para que se logre, digamos, despejar esa diagonal? ¿Con qué empezarían primero? Y esto se le llama jugadas candidato. Quiero decirles que en la lectura de posición es lo que más o menos ahorita trato de abundar, que ya cuando se lee bien la posición, entonces las ideas funcionan y las jugadas vienen a la mente de manera muy sencilla. No es no es un cálculo exhausto, pues. Es un cálculo que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con algo que está en el tablero, es como algo que está flotando y que nosotros aspiramos. Es el olor del peligro. Alguien escribió alguna vez, fue digamos un mexicano, que hay como una especie de dulce olor, ¿no? Del crimen, por decirlo así. Entonces podríamos compararlo así, hay algo que está flotando y que empieza en las casillas determinadas con el avance de unos peones, pero ¿qué peones debo de avanzar? Es ahí donde les digo que ya nuestro nivel de jugador de ajedrez no tiene nada que ver con comprender la idea. Cuando ustedes entienden la idea, entonces empiezan en su cabeza a abundar con jugadas. A ver, ¿quién de los dos me puede decir qué jugadas o qué movimientos harían para despejar la línea? Y ahorita les digo lo que realmente jugó Alekhine. A ver, veamos. Muy bien. E5, esperando que le hagan precisamente el peón que tú estás diciendo de 6 por E5, ¿no? Efectivamente. Y lo tienen que hacer porque tendríamos que ver por qué no juegan otra cosa. Efectivamente, Alekhine jugó con signos de admiración esta jugada que acabas de decir. A ver, déjame pasar al tablero. Jugó precisamente esto. A ver, Mauricio, ¿qué nos dice? Ah, hay que retirar el bloqueo de E6. Muy bien, está perfecto. Pasemos E5. Y ahora hay que pensar en ese pequeño cálculo. ¿Qué pasa si me hacen F6 por E5? Ese también es una condición, ¿no? ¿Qué harían? Por ejemplo, si me juegan F6 por E5, ¿cuál sería la jugada, ahora sí que sorpresa, que haría, digamos, el jugador de las blancas y que sería bastante fuerte, ¿no? ¿Qué jugaría si alguien juega F6 por E5? Otra vez, no tienen que hacer cálculo más que de una jugada, ¿no? No nos llevaría, digamos, mucho tiempo encontrar la respuesta para que se den cuenta de lo que realmente sucede si le juegan F6 por E5, ¿no? Muy bien.
Exacto, muy bien, Adrián. ¿Ves cómo entender a los grandes no es muy difícil? Efectivamente, F6 sería una jugada fuerte. Y después de que hagan dama por peón, pues es obvio que ustedes jugarían dama por peón jaque, y eso nos llevaría, digamos, ya a una ventaja, colocando el alfil en E4, y ya los peones ya estarían fuera de circulación, ¿no? Bien, pero entonces le juegan efectivamente D por E5. Muy bien. Y ahora, vamos qué nos dice Mauricio. Peón F ataca. Muy bien. Exacto. Eso es muy bueno el ejemplo de Pac-Man, ¿no? Yo por eso utilizo mucho este libro. A ver qué nos dice. C4. No, en este caso no. C4 no. Te digo que Alekin es muy veloz en su tratamiento de la partida, ¿no? A ver. C5. No, tampoco C5. Sí, quieres mover el peón de C, lo entiendo. Pero en este caso, Alekin no juega C5. Alfil a E4. Fíjate que no, porque ahí todas esas serían como un poco bloqueadoras de tu propio plano. Esas no las juega. Si no juega, les voy a decir que después de jugar eso, ya lo habías dicho, ¿eh? Ya lo habías dicho. Juegan esto. Juegan D6. Y claro, no se puede jugar peón por peón, porque entonces si le viene C5, y entonces, ¿cómo se llama? Con la amenaza de alfil B3 jaque, ¿no? Muy bien, veamos qué nos dice Mauricio. A ver, aquí, atacando, sí, exacto. Todo eso es correcto. D6 es una jugada fuertísima. Y nos viene esa cuestión, ¿no? Si toman, entonces C5, Adrián, y ya quedaría bien, ¿no? Después de eso, pues tienen que evitar que juegue y tapar la diagonal, ¿no? En este caso, yo creo que es lo que estábamos viendo con C5, ¿no? Pero entonces ahora sí, él puede entrar ahora por la otra diagonal, que es el alfil hacia E4, para jugar, digamos, hacia D5, dándole un jaque. Entonces ahí, por ejemplo, tiene que jugar eh, esta, no le queda de otra. Y como dice, pues ya la posición es desesperada, ¿no? Ya realmente aquí podríamos decir que basta con este ejemplo para darnos cuenta de lo que es el alfil y la diagonal, cómo es peligroso un alfil, digamos, en estas posiciones, ¿no? Muy bien, la siguiente es otra posición, se las voy a poner y vamos a empezar otra vez con esa lectura y con esto, a ver, déjenme poner, vamos a poner una nueva partida. Y vamos a colocar, digamos, el editor, ¿no? Como ya les dije, lo que vamos a hacer siempre es colocar, digamos, primero los peones, ¿no? Siempre tengan ese hábito
Eso es lo que yo siempre pido cuando entreno a las personas, que cuando me ponga posiciones recuerden primero la parte estructural, que es la parte que más se domina o que más tiempo tiene en la partida, ¿no? Vean, hay peones en C4, en D5, en E4, F3, G3, H2 y peones en A2 y B2, ¿no? Entonces A2, B2, C4, D5, E4, F3, G3 y H2, ¿no? Ahora hay que ver las piezas menores. Hay dos caballos, un caballo que está colocado en C3 y el otro caballo que está colocado en E2. Ahora pasamos a los alfiles, ¿no? Hay un alfil colocado en la casilla G2 y hay otro alfil colocado en C1. A ver, déjenme ver, creo que ahorita leo sus mensajes. Nada más déjenme terminar esto. La torre está colocada en una torre está colocada en F1 y la otra torre está colocada en A1 y hay una dama colocada en la casilla de 1 y por lo tanto el rey está colocado en G1. Muy bien, aquí vienen los peones. Hay peones en A5, B7, C7, D6, E5, F7, G6 y H6. Bien. Hay un alfil, hay un alfil en C8 y hay otro alfil en G7. Hay un caballo en F6 y hay otro caballo en C5. No se pregunten de qué apertura salió. Como ya les dije, vamos a tratar de limpiar eso de nuestras cabezas. No se pregunten qué línea es, sino traten de entender la posición por las señales que nos da. F8 y A8, aunque ya después les diré que esta es una partida famosa, muy famosa, y de hecho tiene que ver con los planes que hay en una defensa, ¿no? Pero por el momento no lo voy a decir. Y aquí otra vez vamos a colocarlo. Esto viene en un diagrama. Déjenme nada más ver quién juega. Muy bien. Pacman no pone quién juega, solamente hay que hacer, como se dice, el análisis de la posición, ¿no? Muy bien. Ahora sí, déjame ver qué me envió Adrián. Ahora sí, déjenme ponerlo. Perdón, me tengo que retirar. Repasaré la lección más tarde. Ok, muy bien, Adrián. No hay problema. Solamente que lleven esta posición. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Otra vez hay que hacer la lectura de posición y otra vez está el plano de estructuras. Y estamos hablando de los alfiles y las diagonales, ¿no? En este caso, en esta posición, la pregunta yo creo que de Pacman es muy simple, ¿no? Tienen ahí los dos alfiles, pero ¿cuáles diagonales son las que deben de abrir y por qué las deben de abrir, ¿no? Muy bien, entonces, mientras termina esto, voy a colocar voy a leer un poco lo que dice Pacman en el aspecto de la posición para que ustedes empiecen a sacar sus conclusiones.
Muy bien. Muy bien, sí, nada más quiere un análisis, quiere decir algo que incluso tiene que ver con la italiana, ya lo leí totalmente, esa es la posición, y solamente hay que hacer la lectura correspondiente para que más o menos observen de qué se trata, ¿no? No sé si tenga, bueno, ya que se fue Adrián, por lo menos que el que o los que estén conectados que me manden por favor su un resumen de lectura de posición. Como ya les dije, estamos empezando con las cuestiones estructurales y también con las partes en las que una partida de ajedrez se está definiendo, ¿no? Desde la apertura hay un plan, hay una idea y tiene que ver mucho con la colocación de peones y de piezas menores. En este caso, empezamos con el alfil antes de ir más allá, ¿no? Y ahorita les voy a poner un ejemplo muy simple de a veces de las colocaciones del alfil y que tiene que ver precisamente con una partida también ya antigua. Terminaremos con eso. Nada más respóndanme esto. ¿Qué es lo que les llama la atención? Precisamente estamos viendo de los alfiles y de las diagonales. Vemos que un alfil funciona muy bien en diagonales abiertas, es donde está realmente su camino. ¿Qué pasaría, digamos, en esta posición? Esto sería de un carácter cerrado o semicerrado, en donde los caballos deben de estar bien colocados y como se ve están presionando en la casilla E4, ¿no? Aquí, por ejemplo, los diagnósticos es donde les digo, empiezan a ser un poco difíciles porque uno no ve qué diagonales se tienen que abrir y por qué se deben de abrir, ¿no? Sin embargo, si ustedes juegan ajedrez, aquí empieza, digamos, las cuestiones del plan, ¿no? Sobre todo en preguntarse si hay una diagonal que debe ser funcional para qué alfil y sobre todo en qué momento se debe de abrir, ¿no? Entonces, no sé si me puedan mandar por favor su respuesta. Ya leí y ahorita
pasamos a una partida que tiene que ver precisamente con la colocación de un alfil y precisamente esa diagonal en donde es peligroso, ¿no? Y bueno, tiene que ver con nuestro mexicano Carlos Torres Repeto. No vamos a ver un ataque torre, pero sí vamos a ver los inicios de ese ataque torre y por qué debe de funcionar así, y debido a que Torre hizo también una innovación al sacar el alfil a G5 fue por algo, ¿no? A ver qué nos dice Mauricio, que creo que es el único que está. Dice, precisamente el alfil blanco de casillas claras está bloqueado por sus peones, tiene mayor movilidad el alfil oscuro. Muy bien, eso es lo que decía Pacman, que ese alfil que está en G2 aparentemente no funciona, porque la única casilla donde puede ir es el alfil a H3, pero pues el alfil de C8 se lo evita, ¿no? Dice, sin embargo, Pacman dice que en este tipo de posiciones, ese alfil colocado en G2 es mucho mejor que el alfil que se coloca, digamos, en la apertura italiana en C4. Dice, es cierto que el alfil está en C4 y ataca F7 y tiene oportunidades tácticas. Él habla de los sistemas que empiezan a veces con caballo C3 o C4 y donde se hace G3 y se fianqueta el alfil, o sea, este es un alfil que se llama fianqueto. Cuando se fianqueta el alfil, entonces dice, parecería que está pasivo, pero lo que vamos a observar es que este alfil tiene condiciones mucho más agresivas que otros alfiles que, como dicen, como en las abiertas, que un alfil en C4. Más o menos para demostrar esto, porque ya no da, en la versión francesa yo creo que continúa la partida, en la española corta con el análisis de Pacman, que bueno, no me gusta y no me gusta a la vez. Me gusta porque da lo esencial, lo importante, ¿no? Ese alfil en G2, en un momento dado va a tener que abrir toda esa diagonal, pero para hacerlo, primero debe de maniobrar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ese F3 evita que el caballo salte. También el peón en F3 sostiene el peón de E4, por lo tanto, la posición podríamos decir que sí tiene una buena ventaja las blancas. Dicen que un plan común es jugar el caballo hacia H5 y tratar de atacar con el peón de F7 a F5 el peón de E4. Pero como dice muy bien Pacman, está muy bien fortificado y ese alfil en G2, como dicen, es la joya de la corona. Bien, eso es lo que les quería decir. Y ahora viene la partida que les preparé. Es de un libro que se llama El muro de piedra. Se los voy a decir. El call, el muro de piedra y el ataque torre. O sea, se estudian las tres para que más o menos observen ¿cómo se llama? La relación que hay, ¿no? Voy a poner una partida nueva y la partida ocurrió en el año de 1929, 4 años después de lo que es el ataque torre. A ver, viene, a ver alguien, ¿quién es? Vale Navarro. El alfil blanco está bloqueado por peones. Alfil negro tiene un lado sin obstrucción. Sí, es lo correcto, eso se ve a primera vista. Lo que dice Pacman que esta posición no es de que sea engañosa, sino, como les dije, los detalles o la lectura de posición a veces no nos permiten observar mucho más allá que eso. Sí, vemos un alfil bloqueado y muchos dirían, bueno, pero nos acabas de decir que el alfil debe de tener diagonales. Sí, claro. Lo que les estoy diciendo es que en un análisis o en una lectura de posición hay que ver qué tipos de posiciones estamos jugando, como una posición cerrada o semicerrada, en donde, por ejemplo, el alfil que está bloqueado, dice Pacman que en estas líneas ese alfil está muy bien colocado, y lo compara con el alfil de C4 que se juega en la italiana, que ataca F7. Dice, es cierto que se ataca F7, pero solamente tiene algunos detalles tácticos. En cambio, este alfil en G2 sostiene toda la posición. Es como una especie de columna, ¿no? Para derrumbarlo está difícil. La partida es entre Cole contra Delvaux y se jugó en Gien en el año de 1929.
como ya les dije, 4 años después del gran descubrimiento del sistema Torre, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí, precisamente el que juega las blancas es el creador de este sistema, el famoso sistema Cole, ¿no? Le juegan D4, con lo cual empezamos una posición aparentemente cerrada o semicerrada. Aquí le juegan caballo F6. Recuerden que en todas estas líneas, estas casillas, estas 4 casillas E4, E5, D4 y D5 son importantes porque hay que controlarlas, hay que permanecer con el centro estable para hacer ataques de flanco, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que se juega por casillas blancas. O sea, el color aquí de defensa y de ataque es E4 y D5, ¿no? Muy bien, ahí le juegan el caballo hacia F3. Y vamos a ver que casi aquí se juega de una manera mecánica. Muchos han aprendido esta línea de forma mecánica, ¿no? Después de jugar el caballo F3 le juegan E6. A ver, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Vale Navarro. El alfil blanco está bloqueado. A ver. El alfil negro tiene un lado sin obstrucción. Sí, todo eso. Esa sería como la primera lectura, ¿no? Que dice Pacman que es correcta, que no hay problema. Bien, ahí le juegan caballo F3, ¿verdad? Habíamos visto, déjenme volver. Caballo F3 y después de jugar el caballo F3 le juegan E6 y aquí le juegan E3. Una de las ideas del call es que nunca vamos a jugar C4, o sea, no vamos a tratar de controlar la casilla de 5, sino que vamos a lanzar todas nuestras piezas del flanco de rey. En un momento dado hay que quitar este caballo de F6 para poder hacer un sacrificio en H7. Es por eso que la distribución de las piezas corresponde a lo que les acabo de decir. D5 y viene la primera distribución que es el alfil a D3. Aquí le juegan C5, que hasta aquí es correcto, y cuando le juegan C5, aquí le juegan C3. O sea, por eso no jugaron C4, sino para hacer como una especie de fianqueto ampliado, por decirlo así. Protegen al alfil de casillas blancas. Si lo amenazan con avanzar al peón, es correcto, pero dejan, digamos, la casilla E4 solamente protegida por el caballo, y hay que ganar la columna con piezas pesadas para promover el avance de E4 y luego a jugar E5 para quitar el caballo de F6 y hacer la táctica alfil por H7. Esos serían los planes simples, o sea, los planes que Cole estableció en el momento en que jugó esta línea. Porque muchos piensan, ¿cómo puedo jugar de una manera simple, sin tantas broncas, digamos, de complejidad, o sea, de teoría, y que pues no me cueste trabajo, ¿no? Encontraron en el Cole pues una buena receta, ¿no? Aquí le juegan, después de eso le juegan caballo C6, y entonces aquí le juegan el caballo de B a D2. Esto es muy importante. Vean cómo el alfil de casillas negras por el momento está encerrado. No es una mala posición. Alfil E7. Luego va a ser poco a poco quitado. Y luego enroque. Y aquí cometen la primera equivocación. De hecho, es algo que se hace comúnmente en las partidas de ajedrez. Pensando en una idea de cadena de peones, ¿no? Trasladan la debilidad de la cadena de peones al punto C3 y entonces piensan hacer B7, B5, B4, es normal, pero en este sistema le favorece, en vez de que sea mala posición del alfil, al contrario, vean cómo él ya tiene protegida la diagonal, o sea, esta diagonal que va de B1 hacia H7 está para él. Entonces juegan alfil C2 tranquilamente y con signos de admiración. Hasta la llegada de José Raúl Capablanca, el Cole se jugaba de esta manera. Fue José Raúl Capablanca el que ideó el plan de jugar B6 y después de hacer cambios en D4, atacar el alfil por medio del caballo hacia B4 y después jugar el alfil hacia A6 para que el alfil se cambiara o el caballo ocupara la casilla de 3.
Esa más o menos fue la idea de Capablanca que le resultó. O sea, tener un alfil en A6 para evitar el enroque y no dejarle toda esta mano libre que va a tener ahorita las blancas de la colocación del alfil. Aquí es donde quiero que vean cómo el alfil es muy importante en esa diagonal. Ya hasta aquí, de la parte, digamos, principal, que es la primera fase, podemos decir que las blancas ya tienen muchas ventajas, ¿no? Aunque las negras parecería que tienen espacio, pero el espacio no ayuda en nada, porque en realidad el objetivo de colocar el alfil en C2 y colocar el caballo aquí en BD2 es para hacer esta jugada. E4. Esta jugada es muy fuerte, porque le está amenazando E5 y como ya les dije, va a quitar el caballo de F6 y por lo tanto el peón de H7 va a sufrir, digamos, los rayos X, por decir así, del alfil que está en C2. Ahorita rayos X, ¿no? Pero después va a estar despejada la diagonal y va a ser una amenaza constante. Cuando juegan eso, es lo que dice aquí Soltis, ¿no? Las blancas están amenazando E5. Esa es su principal amenaza. No pueden hacer otra cosa sino buscar cómo evitar, digamos, E5. Y pues obviamente en la primera partida que se jugó este sistema, pues tomaron pensando en que no pasaba nada. Después de tomar D por E4, caballo por E4, se enrocan. Y ahora vean cómo empieza a organizar las piezas para el ataque. Dama E2. ¿Por qué dama E2? Porque si le juegan caballo por caballo o caballo por E4, toman con dama, amenazando a H7 y amenazando el caballo de C6. Es un doblete pues muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si cambian, ya les dije, toman con dama, amenazan H7 y aparte amenazan C6. Y vean lo peligroso que es tener esa diagonal. Le juegan el alfil a B7, pensando en que pues ya con eso resuelven su problema. Pero lo que deben de observar aquí es cómo las blancas empiezan a organizar todas sus piezas hacia el bando de H7, hacia el lado de H7. Y ahora juegan el caballo que estaba en F, lo juegan a G5 y otra vez viene el mismo problema. No solamente amenazan el caballo de F6, sino también amenazan un jaque en H7 con la ayuda del caballo. Y entonces esto que merece un signo de admiración ya va a producir un colapso. Vean, apenas vamos en la jugada número 12 y vean todos los problemas que ya causó. Aquí le juegan H6, es una respuesta normal. Muchos hacen esto, piensan que H6 sería la mejor defensa, pero yo ya tengo esto, fíjense bien. Hay varias partidas con este modelo, y el plan es muy sencillo. En la call, ya vean el alfil que estaba oculto, ahora ya está totalmente libre y con ganas de sacrificarse en H6 si es preciso. Aquí le juegan caballo por F6, el jaque. Le juegan alfil por F6 y como ya les dije, dama E4. Vean la amenaza. Pues obligado, ¿no? Tienen que jugar G6. No hay más. No pueden tener la libertad de hacerlo, ¿no? Y entonces viene esto. Deben de tomar en cuenta las tácticas de una apertura. Caballo por E6. Una captura que ya es criminal, o sea, caballo por E6, puedo decirles que ya es asesina ese pseudo sacrificio. Tienen que tomar, no les queda de otra, podrían amenazar la dama, pero ganarían, digamos, varias cosas, ¿no? Dama por G6, jaque, alfil por alfil G7, dama H7 jaque, rey F7, y entonces alfil G6, esto se convierte ya en una masacre, con temas ya muy simples. No le queda más que jugar el rey hacia F6, porque si lo juega hacia otro lado, viene alfil por H6, y esto ya es la debacle total. Estamos apenas llegando a la jugada número 20, quiero que vean. Rey F6 tiene que jugar aquí, y ahora le amenazan
alfil H5. Le amenazan ahí, pues no solamente la destrucción, sino ya los mates se ven muy muy rápidos, ¿no? Caballo E7 como algo que debe de sostener un poco la posición. Y ahora le juegan alfil por H6. Como ven, está totalmente destruido. Le tienen que jugar torre G8. Y ahora H4 con la intención de ganar no solo la partida, sino toda la dama, ¿no? Digo, la dama, pues. Aquí tienen que juegan alfil H por H6, pensando en que lo evitan, y reciben la terrible noticia de que es mate. Dama por F7, mate. Tan simple, eso hizo que el sistema call fuera, digamos, muy utilizado, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan, a ver qué dicen. Ahorita les hago las preguntas basadas en esta partida. Hola, profesor Vale Navarro, muy bien. Hola, el alfil blanco está bloqueado por peones. Sí, ya lo vimos. Bien, ahora vienen las preguntas basadas en esta posición, que son 3 y que espero me contesten, ¿no? El tema fue el alfil y sus diagonales. En esta partida, sobre todo también en la partida de Alekhine, que es contra Joner, que vimos el despeje de una diagonal para que fuera totalmente peligroso ese alfil. ¿Qué diagonales fueron las importantes en esta partida? ¿Cuál fue la idea general, digamos, del sistema call? ¿Cuáles fueron sus ideas principales para que ese alfil fuera muy peligroso en esa diagonal? Y por último, si conocías la partida, esta es como le llaman partida seminal, en el sentido de que es la primera que se jugó en el año de 1929, como yo les dije, 4 años antes de la gran idea de Carlos Torre en su ataque torre. Si alguna vez has jugado el muro de piedra, el call y también el ataque torre con estas ideas de un alfil que se coloca en una cierta diagonal. Entonces esas 3 preguntas son las que les hago ya para concluir y para que esta partida la tomen como referencia de lo que es el alfil y las diagonales, que es donde deben de manejarse. Como ya les dije, con la dama se obtienen muchas configuraciones, sobre todo vemos aquí el alfil y dama como una especie de pastor. El libro se llama Stonewall Attack o Muro de Piedra, ataque del muro de piedra, el Call System o el sistema Call y Torre Attack o el ataque torre, y el autor es de Andrew Soltis y la editorial es Chess Digits. Es un libro que a mí en lo personal me gustó bastante en una época en que un amigo mío jugaba bastante el call y me decía lo bondadoso que era el call en aprenderlo porque era muy sencillo y que uno podía elaborar planes rápido y sobre todo no causaba muchos dolores de cabeza, ya que su estudio, como ya les dije, era muy simple, ¿no? Bien, entonces espero que me contesten. Mauricio creo que acaba de mandar el nombre del contrario de Col. Es Devilboot. Así es, creo que es un francés. Devilboot. Y se jugó en 1929 esta primera partida, Mauricio. Es la primera del libro para definir que era un Stonewall, que era un Call y que era un ataque torre. Increíblemente la partida del ataque torre no es de Carlos Torre, es de otro jugador, pero se vienen manejando las mismas ideas. De hecho, Andrew Soltis reconoce que esa partida, la que pone, no es la original, no es la que jugó Carlos Torre, por decirlo así, con su ataque, ¿no? Pero que le gusta porque el ataque torre se ha modificado tanto que incluso ha tenido muchas innovaciones y pone una de un buen jugador, ahorita no me acuerdo, pero si quieren más sobre el ataque torre, hay jugadores como Karpov, hay jugadores como Spassky, precisamente,
que llegaron a jugar el ataque torre, y también ¿cómo se llama? Stein, algo así, Stein, que también fue un jugador muy aficionado al ataque torre, ¿no? Entonces, es una buena idea que luego entiendes después de ver el call, vas a darte cuenta que fue muy revolucionario la idea de Torre de jugar el alfil a G5 como una de las ideas principales, ¿no? Perdón. Entonces, voy a poner la cámara, y aquí voy a observar si, bueno, ya parece que alguien ya me, que dice, atacando el enroque, en este caso, el acoso en H7. Muy bien, pero dime la diagonal. Sé que la casilla H7 es la que se atacó, pero hay que recordar el tema, el alfil y las diagonales. Cuando estemos en la lectura de posición, eso es lo que voy a ver. Perdón, profesor. Es que no estuve antes y entonces me uní antes y entonces no pude oír lo que dijo antes. Bueno, sí, tiene que ver con lecturas de posición. Estamos viendo el tema del alfil y las diagonales. Mauricio Núñez. El muro es en general cerrada y a varios les molesta por candidata a tablas. Bueno, en este caso no es un muro, ¿eh? Este en realidad es primero el sistema call y después viene el muro de piedra. Aunque parecen similares, son diferentes en actitudes, en actitudes. Las ideas son las mismas, ¿no? Vas a tener ese alfil y qué diagonal es la que utilizan, la que estoy preguntando. Y la diferencia con el Carlos, con este del ataque Torre, es que Torre, junto con Pillsbury y otros grandes jugadores de ajedrez, se les ocurrió meter el alfil a G5, una idea que mantiene, digamos, Tigran Petrosian en sus libros, por ejemplo, ese de ajedrez de la cumbre, dice por qué se debe de colocar un alfil en G5. Y no solamente está en el ataque Torre o en otras líneas, ¿no? Sino también hay líneas de la francesa, del gambito de dama, en donde ese alfil colocado en G5 es muy problemático de resolver. Pues mira, prueba de ello es lo que hace Carlsen con la llamada Leningrado. Ya cuando ves a Carlsen con la Leningrado, te das cuenta de todas las ideas que está manejando y también de la gran capacidad innovadora que tiene Carlsen en esas líneas, que como ya les dije, si ustedes la escupen de memoria, pues van a decir, bueno, un alfil en F5 y ya, ¿no? Bien, vamos a ver. La diagonal del alfil blanco, exacto, de B1 hacia H7. Muy bien, te falta contestar las otras dos. Quien me dijo es que estamos viendo precisamente leer la posición. En este caso, debemos de saber que el alfil se debe de mover en diagonales. En diagonales, si estuvieran despejadas, y si no estuvieran despejadas, ¿cómo las despejo para que sean peligrosas, no? Pero hay que saber qué diagonales voy a abrir. Ese más o menos era, así en resumen, lo que había dicho, ¿no? Otra vez lo repito. Todos aquellos que se metan a esto deben de tener su libreta de apuntes, el tablero, sus piezas y la participación activa que les digo que va a ser una actividad de chateo y que es coevaluativa. O sea, no es una calificación. Cuando yo hablo de evaluación tiene que ver qué es lo que aprendimos en esta partida y por qué lo aprendimos así. En el muro de piedra tiendo a no utilizarlo. Mantengo debilidad por los flancos y su riesgo. Bueno, muchos dicen que no lo utilizan, pero te vuelvo a decir que es una estructura muy común. Se le llama muro de piedra, pero en realidad te puedo decir que hay muchas líneas que tienen esto. Existe hasta en la española, con eso te digo todo. ¿Me recuerdas la tercera cuestión? Sí, la tercera cuestión pues ya la respondiste en cierta forma, ¿no? Si alguna vez, es lo que más o menos decía, porque se tiende a confundir el muro de piedra. Si alguna vez en tus partidas has sentido que lo has utilizado o si has definido bien estas
tácticas mínimas de poner el alfil en esa diagonal, etcétera. Eso era todo. De hecho, en la eslava hay ciertos conceptos precisamente del Stonewall. En la francesa, sobre todo cuando se juega el peón de F7 a F5 y no lo tomas, ya formaste una especie de muro de piedra. Sobre todo para impedir que el alfil que se coloca luego en D3 ataque hacia H7, ¿no? Es algo que también Aaron Insovich estudió, porque también surgió la idea del bloqueo, ¿no? Si los peones se quitan, entonces lo ocupan las piezas y tienen posiciones bloqueadoras, ¿no? Bien. Sí, tiendo a ser cerrado en negras, digamos Caro-Kann, antes que la siciliana. Pero el alfil blanco utilizado bien por blanco es una debilidad que no logro reforzar. Muy bien, bueno, esa es la cuestión. Ahorita que hablas de la Caro-Kann, bueno, voy a pasar otra vez al tablero. Ya con esto terminamos. Les voy a dar un pequeño ejemplo, otra vez de mi experiencia. Miren, ahorita que hablan de la Caro-Kann, ya ven que le juegan C6. Hay una idea que incluso, aunque parezca raro, sí tiene que ver con el muro de piedra, ¿no? Por ejemplo, aquí le juegan C4. ¿Ven? Y bastaría que jugara D3 para ya tener esa estructura. Pero el peón ya no va a salir a D3. Se llama, en terrenos de teoría, es como un muro de piedra del flanco de dama. Voy a retrasarlo. Y voy a poner un ejemplo ahora de la siciliana, que también es de mi práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí juego caballo F3. Aquí me pueden, perdón, me equivoqué. Aquí le juegan C5, perdón. Aquí le juego caballo F3. Les estoy diciendo, no son secretos, ¿no? Es lo que les digo, que cuando uno juega ajedrez no hay secretos, solamente hay conceptos, ¿no? A ver, espérame tantito, es que están hablando. Bueno, sí, estoy en una clase y ahorita te hablo. Oye, oye. Entonces, me juegan eso y yo juego esta. Cuando me juegan esto, entonces juego esta, puede ser. Y si me juegan esto, ya juego esta. ¿Y qué es lo que formó? Una estructura de muro de piedra que empezó con una siciliana. ¿Ven? Vamos a ver qué es lo que dice. Sí tiende a ser cerrado. Una inglesa también. En una inglesa se da. Ya. Eso empezó con una siciliana. Aquí lo voy a retroceder. Lo voy a deshacer. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir. Supongamos yo juego E4. Me juegan C5. Juego caballo F3. Aquí me juegan a veces caballo C6.
yo les juego B6, aquí me juegan D6, supongamos yo juego C5, C4, perdón, me juegan caballo F6 y luego D3, y ya entramos a un Stonewall, pero del lado del flanco de dama. Del lado del flanco de rey, pues es un peón en F5, el otro peón en F4, perdón, el otro peón en E3 y el otro peón en D4. Ese sería un Stonewall del flanco de rey. Y el alfil lo coloco aquí en B2. Entonces esta diagonal es muy importante que se abra, ¿no? Es obvio que muchos la cierran, precisamente por eso, y entonces ya entra el plan de jugar el caballo a D5, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería mostrar en el sentido de que, ¿cómo se llama? De que el Stonewall aparentemente no se ve, pero se ven muchas líneas si tú lo quieres. Y es una idea de jugarse cerrado o semicerrado, pero ahí el problema es interesante, ¿no? Sale de una partida semiabierta y aquí hay que despejar la diagonal que va de A1 de A1 hacia H8, ¿no? Y entonces, pues es una idea correcta, ¿no? Que tienes que ver precisamente con Pacman en eso de qué diagonal es la que debes de abrir. Entonces ves ahí, por ejemplo, desarrollos del alfil a E2, que aparentemente está encerrado, el alfil tal vez está colocado en B2, el caballo va a ir a D2 y luego tal vez vaya a F1 y luego a G3 o a E3 como en la española para tratar de ocupar la casilla F5, también con el caballo que está en F ir a H4 y luego jugar F5, ¿no? Bien, entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que hacerme antes de despedirnos y que vean ya la partida de Alekhine Joner, que se utilizó precisamente el alfil en la diagonal que va de A2 a G8, que fue la que despejó con el movimiento de peón, o esta que es una partida mía, que a veces yo juego, digamos, en los blitz, y que la idea es esa, o sea, jugar, digamos, una estructura Stonewall, y ya más o menos sabemos los planes que se hacen aquí. Yo ya no. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, Mauricio? O aquí nos podemos despedir para que nos veamos el miércoles, perdón. Había dicho el lunes, es que el lunes tengo una clase, pero es como a las 8:30 de la noche y siempre la confundo con esta. Entonces, solamente eso. Y que revisen las partidas de Morphy, sobre todo para las cuestiones del tiempo, ¿no? Gracias, profesor. Faltaron los aplausos. No, vas a ver que no. A ver, déjame ver. Ya me tentaste, ¿no? A ver, no me tientes, diablo, como dicen. Déjenme ponerlo. Creo que... No faltaron. Ahí están. Muchas gracias. Pásenla bien. Me dio mucho gusto verlos, que participen y, bueno, escucharlos y más que nada leerlos, perdón. Y espero que les haya motivado este tema posicional que es el alfil y las diagonales. Luego veremos el caballo y la base de operaciones y ya luego los iremos juntando para las lecturas de posición, como yo les dije, y siempre basarnos en una partida en donde estos temas son como ejes principales del plan. En este caso vieron un alfil colocado en la diagonal que va de B1 hacia H7 y vieron los estragos que hizo. La partida fue de Cole contra Delvaux y se jugó en el año de 1929, como dije, 4 años después de la gran innovación de Carlos Torre en ese tipo de esquemas. El creador de esa idea, también temo decirlo, es nada más y nada menos que Harry Nelson Filbury. Bien, ok, gracias. Déjenme ver que ya para despedirme. Nos vemos. Gracias. Hasta el miércoles.